Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en el capítulo número 2, en el video número 2 de esta nueva sección del canal que estoy haciendo. Voy a tratar de que sea un artículo por día, el que voy a estar analizando un artículo / capítulo por día. Voy a intentar, no prometo nada. Hay días que voy a estar ocupado y no voy a poder hacer el video. Seguramente mañana no haya, pero siempre y cuando tenga el día libre voy a tratar de hacer un artículo y un video de estos por día, siempre y cuando esté en la medida de lo posible. Así que hoy tenemos un capítulo nuevo. Ok, para que ustedes se vayan adaptando un poco al sistema de cómo funciona esto, yo en esta página que es Obsidian, en este programa que es Obsidian, que es para tomar notas, en esta tab, ¿no? En esta página voy a tener el libro, el nombre del libro. Esto lo cambié de la vez pasada, lo voy a, por así decir, organizar así. Nombre del libro, nombre del capítulo, ¿no? Nombre del capítulo. Un poquito súper resumido que es el capítulo, sobre qué va. Y así es un poco cómo va a funcionar. Por ejemplo, este de acá abajo, como es un paper, no está dentro de un libro, el link lo voy a tener acá. Entonces, ¿qué fue lo que vi hoy? ¿Qué fue lo que leí hoy? Hoy leí dentro del libro A Companion to Media Fandom and Fan Studies el capítulo de Miranda Ruth Larsen que se llama Fandom and Otaku, que es este que tengo por acá. Este es el artículo que yo leí el día de hoy, el capítulo 17 de A Companion, ¿cómo era de vuelta el nombre? A Companion to Media Fandom and Fan Studies. Ok, ¿y sobre qué va este capítulo? Básicamente este es uno de los muchos capítulos / papers que hay que tratan de resumir un poco el cómo llegó hasta este punto la discusión del otaku y dar una perspectiva sobre qué es lo que le parecería mejor cambiar, lo que le parecería mejor, por así decir, el buscar un nuevo approach al cómo se discute el otaku. Hay muchísimos de estos, muchas cosas de las que vayamos a leer van a ser así, que son medio resumen, que van a tener muchas cosas repetidas. Nada, por ejemplo, en este artículo y con muchos de estos artículos van un poquito de la historia de vuelta. En 1983 Sakio Nakamori puso el término en una revista, eran más o menos inofensivos. 1989 Miyazaki hizo lo que hizo y te dan como que ese resumen en todos. Y es algo que yo ya he visto en varios de estos artículos, que es muy común. Entonces, ¿qué es lo que yo saqué de este artículo, no? Acá yo tengo el cómo funciona esto. Un segundito. El cómo funciona esto es que yo dejo como que comentarios de cosas que me parecen interesantes. Abajo dejo la cita del libro, un poquito que explica o en la que se justifica esta afirmación que yo hago. Y en amarillo pinto, por así decir, comentarios que yo agregaría a lo que se está diciendo, cosas que a mí no me parecen tan bien. Pero bueno, muchas de las cosas de este artículo, aunque útiles, son cosas que yo ya sé porque ya he estado leyendo bastante. Y de vuelta, si vieron mi video sobre la historia del otaku, son cosas que ustedes ya deberían de saber también. Entonces no es algo en lo que voy a ahondar mucho, pero sí es bueno tener, por así decir, esto retratado en un artículo, en un papel, en un libro, como para decir, poner algo que yo ya sé. El término otaku, bueno, la palabra que usan es polimorfo en el libro, básicamente que tiene muchas formas, ¿no? Eso es algo que yo ya sé, es algo que expliqué, que cambió mucho a lo largo de los años. Pero es bueno que, tipo, decir el término otaku es polimorfo, y poner la cita de este libro que te dice bla bla bla, que es un término que tiene una naturaleza polimorfa, que es difícil discutir. Por eso yo me lo separé este comentario un poco por acá. Algo interesante que yo saqué de este artículo, o algo que está bueno tenerlo solidificado, es que, bueno, en Japón, nosotros acá en Occidente tenemos otaku como fan del anime, ¿no? Que si te gusta el anime, te gusta el manga, sos un otaku, punto. Eso es lo que significa.
En, en Japón, la palabra otaku tiene, por así decir, una connotación más de alguien obsesionado con un hobby hasta el punto de ser enfermizo. Esa es la connotación en Japón. Y ese hobby puede ser muchas veces cualquier cosa, pero bueno, mediante diferentes respuestas sociales o el cómo la gente reacciona, esto es algo que vamos a ver más adelante en el artículo, se suelen clasificar como otakus, no ponerle a alguien que esté muy obsesionado con la moda, su trabajo sea la moda y es diseñador y vive con eso, sino se suele clasificar como otaku a la gente que está apasionada por hobbies que no están dentro de el rango normales de hobbies de una persona adulta. Pero bueno, acá te marca, esta idea de que tiene en Japón de que está el otaku de lo militar, el otaku de los trenes, el otaku del anime, qué sé yo qué. No es tan así que esta persona tiene una sola disciplina en la que es otaku, sino que suele ser algo bastante mixto, es decir que, y acá aplican el ejemplo del término media mix de Mark Steinberg, que, por poner un ejemplo, hoy en día, desde finales de los 90, aproximadamente principios de los 90, finales de los 90, las compañías productoras aplicaron algo que se llama el Media Mix. ¿Qué es el Media Mix? Bueno, básicamente nosotros tenemos el concepto de adaptación. A ver, tengo un manga, ok, tengo este manga, lo adapto al anime. Es la misma obra, tanto en el manga como en el anime. El concepto de Media Mix es distinto. En el concepto de Media Mix agarran elementos de la obra original y la ponen en otros contextos, en otros medios. Por ejemplo, la primer novela ligera adaptada al anime, que es Record of the Lodoss War, nace de un juego de mesa que después pasó a ser novela y que después pasó a ser anime. Y el juego de mesa no es lo mismo que la novela, y que la novela no es lo mismo que el anime. Mantienen el mismo universo y a veces hasta los mismos personajes, o a veces mantienen los personajes pero no el mismo universo, y llevan el mismo nombre, pero no son lo mismo. Esto es el Media Mix, que es un concepto muy importante del que se habla mucho en el, por así decir, en lo que es la producción del anime, en el cómo se produce el anime y por así decir, los diferentes tipos de media alrededor de lo que vendría siendo el mundo manga anime. Otro ejemplo es el anime de Persona 3 no es igual al juego de Persona, son cosas distintas. Y no es que adaptan lo mismo a otro medio, son cosas totalmente distintas en contextos distintos. Eso es el Media Mix. Entonces, mediante este, por así decir, consumo multimedia, producción multimedia y consumo multimedia, el hablar de este es un otaku de tal no es algo tan acertado como se hace en Japón. Bueno, acá en el mismo texto que yo saco en la cita que yo saco del texto, te dice que uno puede ver la franquicia .hack, que yo solo vi un anime. Soge me comentó mucho de esta franquicia. Soge, ustedes son muy, muy jóvenes para saber quién es Soge. Nada, otro youtuber de anime que en su momento era youtuber de anime, pasó a hacer otras cosas, que se metió bastante en esta franquicia, que no solo es anime, son videojuegos, son mangas, son novelas, y son como que universos bastante distintos. Entonces, y a veces creo que los animes son secuelas de los juegos y viceversa, entonces existe dentro de un contexto multimedia de Media Mix. Ok, eso es algo interesante que saco. Acá marca diferencias entre otaku y consumidor normal, que acá esto es algo que yo más adelante voy a comentar, dejé más notas más adelante. Este capítulo se basa en el otaku como un sujeto que solo existe en base a su consumo. Es decir, uno solo es otaku siempre y cuando consuma anime. Concepto que vimos en el capítulo anterior. En el texto anterior que analizamos, hablamos de cómo el otaku se distingue del neto uyoku en base a su consumo, ¿no? Y acá hablan de la diferencia entre un otaku y un fan normal y un consumidor normal.
que, bueno, habla de el nivel de interés que tiene el otaku por lo que consume y el cómo eso que consume también lo forma como parte de su identidad, que es un poco la diferencia. Pero creo que un tema que tiene este artículo eh, es que se centra mucho en el lado de la producción. Y un poco la tesis que yo voy sacando en cuanto a lo que significa otaku o lo que significó otaku o, por así decir, lo que en sus inicios trataron de hacer que signifique el otaku, es que tiene dos componentes. Uno es, como dicen acá, el consumo de media, el consumo de ficción. Pero otro es el factor social. Porque no todas las personas que consumen anime de manera, por así decir, muy exagerada, consumen anime, manga o lo que sea de manera exagerada, son catalogados como otaku, ¿no? Sino son los que primero hacen de eso su identidad, uno, que hacen, que no es solo el consumo, es la forma en la que se identifican con el consumo, uno, y también a lo largo de la historia de la definición del otaku, también el término otaku no se aplica a cualquier persona. Si vos sos una persona, vamos a ponerlo en ciertos términos, o vamos a darle un poquito de contexto. Akio Nakamori, en el momento que en 1983 define otaku, es la primera persona en poner la definición de otaku en un texto, no solo se centra en que el otaku es un fan muy aférrimo, sino que también se centra en el otaku como persona que no acapara reglas sociales, que es malo acaparando reglas sociales y malo cumpliendo su rol. Es decir, en su texto, que es, uno lo toma medio como, hay gente que lo toma medio como parodia exagerada de lo que sea, pero habla de los otakus como también gente que está fuera de forma, que son gordos o totalmente escuálidos, que no les interesa la moda, que la ropa que tienen es toda ropa barata, que los cortes que tienen no son cortes que están a la moda. Habla de también los otakus como personas que no pueden vivir en el mundo real. Entonces, aparte del lado del consumo, el cómo se identifica un otaku es su forma de acaparar normas sociales y poder mantenerse en ellas y de poder cumplir su rol en, entre comillas, la sociedad. Eso es parte de también lo que hace el otaku, y cuando uno se centra solo en la consumición, en la identidad del otaku solo como consumidor, se suele perder esa parte que también se me hace que es un elemento fundamental para el entendimiento y la definición de el otaku. Acá, bueno, no sé si quiero saltar. Eso lo vamos a ver más adelante, acá donde dejé los comentarios en amarillo y demás son cosas que voy a marcar más adelante. Pero vamos en orden de lo que comenta el artículo. Algo que comenta el artículo, que no se van a librar de mis hilos de Twitter, porque esto también es algo que yo hablé, es como la idea de que el anime y el manga toma mucho de los fans. Es decir, uno cuando piensa en grandes franquicias o grandes fenómenos fuera de Oriente, en Occidente, uno piensa en Star Wars, en Star Trek, en Harry Potter, en Avengers. Todas estas son obras que están alejadas del fandom. Es decir, que son obras totalmente oficiales, hechas a base de productos oficiales con gente, entre comillas, experta. Mientras que si uno va al anime, mucha gente que hoy en día hace sus propios mangas, tiene sus propios animes, es gente que arrancó como haciendo productos de fans, haciendo doujinshi, que son básicamente mangas hechos por fans. Uno piensa en Nagatoro, por poner un ejemplo. Nagatoro, el mangaka de Nagatoro, empezó en la Comiket, que es básicamente una... No en la Comiket, no sé si empezó en la Comiket, ojo, pero sí empezó haciendo doujinshis, haciendo parodias de otras series o haciendo mangas originales, pero no oficiales, sino vendidas en contexto de fans. Piénsenlo como si fuese Wattpad, ponele. Sería como si gente que trabajó en las películas de Avengers tomasen guionistas que arrancaron en Wattpad haciendo fanfics. Bueno, eso es algo que no pasa en Occidente, pero sí en Oriente.
Tengo un poquito de este hilo que lo voy a dejar en la descripción explicando un poco eso. Nada, es un tema que yo un poquito ya exploré en ese hilo, pero bueno, es bueno tenerlo también escrito en este artículo como para tener una fuente oficial en el momento que yo lo quiera nombrar en mi libro. Sí, ya lo dije. Voy a tener... En el capítulo pasado hablé de ciertos hilos míos, también los linké en la descripción de ese video para que vayan y los puedan leer porque sirven como contexto previo y no me voy a meter ahora en volver a explicar esos hilos que ya expliqué. Después, algo que ya he escuchado, ya he leído, es que muchas veces las teorías, escribo acá yo teorías, pero bueno, todo lo que sería la discusión alrededor del otaku suele caer en la idea del Nihon Shinron. ¿Qué es eso? Como que si fuese algo único japonés que no tiene nada de similar con otras culturas, como si fuese algo específicamente que solo pasa en Japón. Lo que comenta acá o lo que trata de ir a este artículo es que son contextos distintos en los cuales se analiza el otaku en Japón y fuera de Japón. El otaku como sujeto de análisis dentro de Japón también fue utilizado como, no sé si herramienta es la palabra, como un token, como un representativo de la juventud japonesa, perdiéndose en obras de ficción y de que se estaban perdiendo los valores tradicionales y muestran un poco como al otaku como parte de eso, o desde el lado más conservador o desde el lado más otaku. Se habla del otaku como una respuesta a las tradiciones japonesas que se separa de eso, y se habla siempre del otaku como un fenómeno que solo existe dentro de respuesta a su contexto japonés y lo único que es porque es únicamente de su contexto japonés que sale. Acá lo que plantea este artículo es que, bueno, sí, está bien, el otaku, al igual que todo fenómeno que existe dentro de un país, va a tener características que solo existen dentro de ese país, pero también entrarían dentro de los fan studies, de lo cual yo no soy muy versado porque, de vuelta, mi investigación solo se centra en el otaku, pero bueno, hay el fan studies dentro de la antropología. Hay muchos estudios alrededor de muchísimos fandoms, ya sea desde el fandom de obras gigantes como Star Wars, como Harry Potter, como Star Trek. Bueno, en un lugar de acá lo comentan que en Star Trek los que hacían fanfics son los Trekkies, se les decían, y demás, y que no se lo suele integrar al otaku dentro de esos estudios. Y al igual que no se lo integra al otaku que el análisis del otaku fuera de Japón no suele integrar estas ideas de fan studies, también el otaku es un sujeto que se analiza bajo diferentes tipos de agendas, diferentes tipos de disciplinas con diferentes enfoques, ¿no? Al ser un fenómeno actual y prevalente, por así decir, dentro de la cultura japonesa, se lo usa como representativo de diferentes problemas. Es interesante esto que comentan acá, también es algo que yo he visto, algo que yo he visto en lo que he estudiado sobre el otaku, que dependiendo del enfoque que le quieras dar, el otaku puede representar una cosa distinta. Por mi parte yo trato de centrarme más, o en mi estudio voy a tratar de centrarme más en eventos históricos, aunque bueno, voy a tener bastante parte de análisis, pero el enfoque va a ser más en eventos históricos, que obviamente en el momento que uno elige a qué momentos históricos darle voz tiene una agenda, pero la idea es tratar de mantenerse más lejos de, para mí el otaku debería hacer esto o el otaku representa esto, sino que va a ser más, el otaku hizo esto y se lo veía así. Comenta acá un poquito, toma de un texto de Cam, que yo seguramente sea el próximo que lea, este texto de Cam, que dice que, bueno,
Obviamente, en todos los estudios de los otakus se suelen dividir en 3 partes. Hacen un poco sobre la historia del otaku, cosa que yo nombré al inicio. Muchos de estos artículos arrancan y describen históricamente qué pasó con el otaku, que en eso es más lo que yo me voy a centrar. Describe las acciones del otaku y da un análisis en base a su framework, en base a su marco de teoría. Entonces, muchas veces estas investigaciones del otaku, como vimos en el, por así decir, en el capítulo pasado, en el video pasado, se habló del otaku como si fuese un nacionalista. ¿Qué tiene el otaku de nacionalista? ¿Qué se hizo ahí? Obviamente se dio una historia del otaku en 2chan y lo que sea, pero bueno, se lo evaluó dentro del marco del nacionalismo de derecha que está surgiendo en el noreste de Asia. Sobre eso iba el libro. Entonces, en base a ese marco se tomaron las acciones del otaku y se lo tomó como un representante del nacionalismo. Es un poco eso que hablan y es interesante ver cómo un elemento de estudio desde diferentes perspectivas o tratando de lograr diferentes cosas se pueden llegar a diferentes conclusiones y se puede doblegar la historia del otaku en base a el objetivo que quieras cumplir con tu análisis. Un comentario que está acá, que yo lo hice en mi video y después de tener charla con diferentes personas, no sé si lo considero tan así. En el texto comenta que lo voy a leer. Desde los 70s en adelante el otaku como término significaba una persecución profunda de un hobby particular y tal vez un poquito de social awkwardness, de ser socialmente un poquito inepto. Acá es donde yo digo, esta parte es importante y en este artículo no se le da tanta presencia. Para mí esto es un 50% y esto otro es otro 50% del hobby. Pero bueno, dice que el término tomó una connotación más oscura después de los ataques de Tsutomu Miyazaki. Y esto no sé si es tan así, y yo lo repetí en mi video como si fuese así. Y puede ser que sí, puede ser que no. Yo acá donde tengo, si se fijan acá a la izquierda, tengo un coso que dice fuentes random. Ok. Acá tengo este archivo de 1985 de una persona que era importante en los medios, que tenía presencia en los medios, que hizo un artículo después de ir a la Comiket en 1985, antes de Miyazaki, y comenta cómo las personas que vio en la Comiket sentía que eran como asesinos en potencia. Y el término que se usa, que esto va a ser gran parte de mi libro, es Nekurako, si no me equivoco el término. Hace mucho no lo leo, lo tenía yo escrito por acá, que es Nekura. Nekura / Nekura Soku era el término. Lo que Nekura es un término también utilizado para describir a ciertos tipos de personas que, esto yo tengo que hacer más investigación, pero personas que te dan una sensación de que están psicológicamente mal. Por así decir, un súper resumen de lo que es Nekura. Pueden buscar Nekura, Wikipedia, hay explicaciones en el Wikipedia de Japón, no en el Wikipedia en inglés. Y como que van un poco en la historia del término. En este artículo se usa un poquito este término de Nekura Soku, que lo tengo acá, lo tengo lo saqué de este hilo de Twitter que explica un poco sobre el tema. Y en el mismo artículo de Nakamori en 1983, cuando él, lo tengo acá en japonés, me gustaría tenerlo, el primero está mayormente traducido en un libro de donde está Galbraith, pero no está todo traducido. Pero básicamente cuando Nakamori pone la palabra otaku en el mapa, dice que es un intento de mezclar estas personas con una obsesión con un hobby en específico, con los Nekura Soku. Usa el término Nekura Soku. Entonces se me hace importante que y los Nekura Soku se los tomaban como personas que podían ser potencialmente peligrosas, ¿no? Se hablaba de Nekura
generalmente en casos de asesinatos, de gente que tomó un mal camino en la sociedad. Entonces, ya desde el inicio, por más que el otaku por ahí no era tomado a nivel general como alguien peligroso, desde el inicio de la palabra nace o está formado por este término nekura. Y ahí ya un poco se puede ver esa fricción, ese entendimiento del otaku como alguien peligroso. Y nada, tenemos este artículo en 1985 de una persona importante en los medios japoneses. Tengo acá el nombre, era una persona importante que creo que estaba en televisión, de Osamu Hashimoto, que era una persona importante, bla bla bla, diciendo que mucha gente de la Comiket es la convención de anime barra doujinshi más grande de Japón, que en 1985 ya era grande, como posibles asesinos en potencia, y los compara con el asesino del bate, que eso tengo que hacer más investigación, porque no sé exactamente a qué caso se refiere. Pero, o sea, ya habían algunas asociaciones entre el otaku y una posible actividad criminal antes del caso de Miyazaki. Es algo sobre lo que tengo que investigar más. Pero bueno, la percepción general de momento es que era esta, la que se tiene como la percepción general de parte de la academia, que el otaku no era considerado peligroso hasta el caso de Miyazaki. Después, nada, acá también vuelve a repetir un poco lo que ya hablamos antes de los otakus como fans haciendo productos de fans, llegando a productos oficiales. También comenta de que fuera de si una persona en, por así decir, Occidente empezase haciendo productos de fans, empezase haciendo novelas en Wattpad, por poner ejemplo, que debe haber casos, y después llegase a hacer cosas oficiales, también en Occidente se es más estricto con el copyright. Solo son casos específicos en el manga y el anime en los que el copyright se, por así decir, para productos de fans se actúa fuertemente. El único caso es de Nintendo con Pokémon. Y esto es raro porque si uno está al tanto de noticias de copyright y Japón uno piensa, tiene memorias de ser muy estricto con el copyright. Pero en el caso especial de los doujinshi, estos mangas hechos por fans que siendo parodias de obras oficiales, como que tienen un approach, una forma de tomarlo más laxo en Japón que en Estados Unidos, y eso también hace a cierta diferencia de que haya por así decir, una escena más grande o una escena mucho más grande de productos hechos por fans, de parodias hechas por fans en Japón, llegando a la cantidad de gente que llega. Eso es importante y algo que yo me lo anoto. También acá un poco de lo que habíamos hablado en el capítulo pasado, que me gustaría ver una evolución de Akihabara como lugar después del 2013 hasta la actualidad, porque cambió mucho y la mayoría de los análisis del otaku y Akihabara llega hasta el 2013. Y acá me llega un comentario por arriba, lo comentan por arriba, pero dicen que la identidad de Akihabara, aparte de todo lo del control policial, que bueno, pueden ver en mi video que hice, la identidad de Akihabara también cambió con la aparición de la proliferación de las ventas online. Antes Akihabara era un lugar donde habían cosas que solo podías encontrar en Akihabara. Objetos de mucha especialidad, muy de nicho, o sea, nicho adentro del anime, nicho adentro de nicho, que solo podías encontrar en Akihabara. Y eso era uno de los encantos y algo que llevaba tanta gente a Akihabara también, lo que llevó a ser Akihabara como la tierra sagrada de los otakus. Pero desde la venta online, desde que la venta online ganó tanta fuerza, un poco esa identidad de Akihabara como el único lugar donde lo podías encontrar se pierde. Es algo que comentan por arriba, me gustaría de vuelta más detalles, pero es solo un parrafito que comentan por acá. Bueno, esto también otra cosa que me interesa a mí para mi libro,
que ya sabemos todos que todo lo tenemos medio sabido, pero bueno, tenerlo escrito acá me sirve, que bueno, que en Occidente y Oriente el uso de la palabra otaku es distinto, que en Oriente se usa con todo este contexto que venimos hablando, y que en Occidente es más que nada, se usa como un fan del manga y del anime. También otra cosa que comenta, bueno, la autora de este artículo es mujer, y comenta un poco sobre cómo el otaku se ve como un fenómeno de hombres, pero la participación de mujeres es igual o hasta incluso más grande, algo que también toco por arriba en mi video. La Comiket, por ejemplo, que como dije es el evento de anime más grande de Japón y del mundo, tiene 3 días, y los primeros 2 días son generalmente enfocados en los que van stands, es decir, que, por así decir, lo que se ofrece adentro de la Comiket son productos más enfocados a mujeres, y recién el tercero es productos enfocados más a los hombres. Se habla mucho de la participación de la mujer en estos espacios, pero cuando uno habla del otaku, la imagen que le viene es de un hombre, es la imagen estereotipada que tiene. Y hablan un poco este artículo, que esto también es algo que quiero investigar para no quedarme solo en el otaku, de no solo la mujer otaku, sino la diferencia entre la mujer otaku y la fujoshi. ¿Qué significa fujoshi? Bueno, fujoshi, el kanji de fujoshi significa mujer podrida, rotten woman, que se usa más que nada para las mujeres que consumen boys love, que están obsesionadas con los mangas y animes boys love, más que nada mangas porque no hay muchos animes, y se le toma como la contracara del otaku. Pero bueno, acá hay una discusión entre que no sé si la mujer otaku y la fujoshi son lo mismo, y se toma la mujer otaku como fujoshi, son dos cosas distintas. Y nada, tengo que leer más sobre la fujoshi. Sé que Galbraith también es algo que investigó, y sé que hay bastantes libros sobre el tema, pero no es algo que tengo tan estudiado. Así que, pero nada, la presencia de la mujer en el fandom del anime es muy fuerte. Es más, uno de los eventos más importantes en la historia del anime, o donde se marca un cambio muy fuerte, es en algo que yo también hablé en mi video, es en la conmemoración del nuevo centenario de anime, que se hace como evento después de que se le dé el ok a una película de Gundam. La mayoría de las personas que mantuvieron vivo Gundam, super resumen, Gundam iba a tener 52 capítulos, la primera serie, tuvo solo 39 y lo cortaron porque básicamente se propuso como un anime para venderle juguetes a los niños, y agarró Tomino e hizo una cosa política súper compleja y a los niños no les sirvió. Pero sí ganó favor entre el joven adulto, ¿no? En la mayoría del fandom de Gundam en los 80 eran mujeres. Vos ibas a los eventos de Gundam, eran la gran mayoría mujeres. Y ese evento de un nuevo centenario del anime solo llegó a ser posible, y que se haya dado el ok a una película de Gundam que le fue bien, que hizo que después se expanda más Gundam, es gracias a que las mujeres tomaron interés en Gundam. Entonces es algo a tener en cuenta, por así decir, la participación de la mujer dentro de los espacios otakus. Después acá hay algo que lo que hablé de que este artículo se centra más en el consumo que en la parte social. Y esto es algo que voy a tocar también seguramente en el próximo capítulo de esto. ¿Por qué? Porque este artículo, este capítulo en especial de Miranda Ruth, toma mucho como referencia un paper de Cam, que yo también lo tenía en mi radar porque cuando lo fui a descargar ya lo tenía descargado, pero acá este Cam 2013, que es The Common Sense, acá, The Common Sense that makes the otaku rules for consuming popular culture in contemporary Japan. Cuestión, este capítulo se basa bastante en ese paper de Cam, y en ese paper hablan mucho de, aparentemente lo tengo que leer, seguramente lo leeré mañana, no sé, pero el domingo o algún día lo leeré dentro de los próximos días y leeré el capítulo. Se habla mucho de el otaku naciendo desde sus preferencias de consumo.
Y como ya dije antes, para mí el otaku es 50-50. 50 consumo, 50% percepción. Y, por así decir, cumplimiento de ciertos estándares de la sociedad. Pero también es raro. Por esto también, bueno, en este camino vamos a ir aprendiendo a cómo entender artículos académicos. En el artículo, en el capítulo este, hablan de, dice, como dice Cam, el otaku existe, nace en base a su consumo, ¿no? Y cita a Cam. Pero yo cuando voy a este artículo de Cam y leo un poco, se me hace que habla un poco más, que no se centra solo en el consumo, o que usa una definición de consumo distinta a la que uno entendería, porque nombra 3 reglas, lo tengo por acá escrito, acá, el otaku está intrínsecamente relacionado a el sentido común del consumo, que tiene ciertas reglas fijas, ¿no? De cómo la gente debería consumir. Y en estas reglas, no sé si son reglas necesariamente de consumo, porque dice la regla de comunicación, la regla de la masculinidad, la regla de la mayoría. Entonces por ahí esto es bueno o es algo que hay que hacer, no quedarse solo con el artículo que estás leyendo. Por ahí si citan algo que se te hace interesante, ir a leer también ese artículo que citan, porque acá el artículo dice, el otaku nace, según Cam, el otaku nace objetivamente solo de su consumo. Pero acá veo que Cam está usando la palabra consumo en un espectro más amplio. Entonces, nada, estoy interesado en ver cómo Cam usa la idea del consumo y... perdón, la idea del consumo. Y acá cierra con esta frase que también es de Cam. La gente se convierte otaku porque son señalados como tal y no por virtud de sus actividades. Y esto cierra un poco con la idea de lo que hablé antes, de que también el 50% de los otakus, aparte del consumo, es el caer dentro de ciertas reglas aceptables. Y bueno, me interesa saber cómo habla de estas reglas el señor Cam. Nada, ese va a ser seguramente lo próximo que lea, el próximo capítulo de esta columna. Otaku seguramente va a ser ese texto de Cam, aunque tenía ganas de leer Otaku Pedestrian, que está dentro de este libro, que es de Tomás Lamarre, que nunca leí algo entero de Tomás Lamarre y tengo ganas. Pero bueno, será el otro, ese de Tomás Lamarre. Estaba por acá. Y bueno, y lo último que yo saco de este libro es algo que, bueno, ya está en mi video, pero no lo dejé tan claro, y el que lo hayan escrito acá tan claro como que me ayuda a mí, o me ayudó a cerrar la idea de que la percepción del otaku está mayormente creada por el mismo otaku. No dice, sí, claramente mucho de tu percepción está creada por cómo te comportás, pero me refiero a otra cosa. La discusión sobre el otaku altera cómo es visto mediante la media, ¿no? Mediante, por así decir, mediante las noticias, la percepción general del otaku y del cómo se reporta la actitud del otaku, ¿no? La discusión es algo que afecta esa percepción. ¿Qué pasa? Muchas veces la discusión del otaku, o sea, la discusión sobre el otaku, es creada por los mismos otakus. A ver, fuera de que si yo soy un otaku, ¿no? Que eso podría entrar en discusión, ni yo sé, porque estoy leyendo, pero bueno, mucha gente diría que yo soy un otaku. Mírame acá leyendo artículos sobre otakus. Yo soy también el que está adentro de la conversación sobre una categoría que soy yo mismo. Es decir, el otaku habla sobre sí mismo, sobre la categoría del otaku. Es más, la mayoría de la discusión sobre el otaku es dada por los mismos otakus, por gente que se describirían, que por ahí no se describirían como otakus, pero el resto los definirían como otakus. Akio Nakamori en 1983, al momento de hacer su columna, él se mostraba como alguien ajeno al otaku, como diciendo, mirá todos estos otakus. Pero hay
la gente de esa época lo veían al mismo Akio Nakamori como un otaku, y Akio Nakamori era muy fan de las idols, y hay testimonios de gente de la época diciendo, sí, Akio Nakamori es otro otaku. Entonces, es como que este círculo es interesante de el otaku hablando del otaku hacia los diferentes medios de comunicación, y los medios de comunicación formando una imagen del otaku en base a lo que dice, fomentando esa imagen que crean en sí, y esa imagen que crean en sí los medios de comunicación, que puede ser errada o no interpretando muy bien lo que dicen los otakus, genera una percepción que hace que esa percepción vuelve a los otakus hablan sobre esa percepción, continúa la discusión, esa nueva discusión llega de vuelta a los medios, que genera otra percepción, que esa percepción llega al otaku, y es un círculo continuo, y es algo que yo ejemplifiqué con el caso de Miyazaki y Otsuka Eishi. Inicialmente, en el caso de los asesinatos de Miyazaki, la discusión no se rodeaba con que Miyazaki era un otaku. El que llevó esa discusión al frente era Otsuka Eishi. Otsuka Eishi fue como experto porque había una revista que él editó en la habitación de Miyazaki, y se sintió, no sé si identificado, pero vio como que en Miyazaki algo de él, o algo de la generación, o algo de la gente que consume los productos que él hacía, y se sintió empujado a hablar. Y entonces toda la discusión de el otaku, de Miyazaki otaku, la llevó mayormente Otsuka Eishi, que ganó muchísima relevancia dentro de los medios de comunicación. Entonces, y gracias a la discusión de Eishi es que se catalogó a Miyazaki como el asesino otaku. Entonces, arrancó con Eishi diciendo, no, la verdad es que Miyazaki no sé si es tanto un otaku, tiene características de otaku, pero no es. Los medios de comunicación agarraron eso y dijeron, bueno, sí, Miyazaki, según lo que decís, es un otaku. Entonces eso llevó a la percepción de los otakus asociados a Miyazaki, es decir, los otakus como gente peligrosa, y esa percepción volvió a los otakus, que la siguieron discutiendo, y esa discusión llega de vuelta al media, y así es como se hizo el círculo. Y es interesante eso de ver cómo los otakus en sí son los que también generan la discusión del que termina en el cómo son percibidos. Eso es algo bastante interesante, y también es algo que se marca no solo en este capítulo, sino algo que se marca mucho, que el otaku es muy, bueno, se usa el término autocrítico consigo mismo. No sé si autocrítico es la palabra, pero sí es, el otaku le gusta hablar mucho del otaku. El otaku le gusta, por así decir, los espacios otaku, le gusta hablar mucho de sus espacios, de su propio espacio. Y es algo interesante que lo podemos ver hasta hoy en día. Si vos me calificarías a mí como otaku, después de muchas de las cosas después de mi video, muchas cosas que estamos viendo, yo estoy siguiendo un poco esa tradición, y es algo que se me hace interesante y que por ahí puede tener más ramificaciones. Esas son un poco todas las notas que tomé de este capítulo. En algún momento me gustaría hacer de esta serie que sean live streams, pero no mientras vivo acá en mi casa. Tengo planes de mudarme en un futuro, va a ser medio lejano, en un par de meses, pero bueno, de momento vamos a seguir con la serie de esta forma. Nada, este fue el capítulo sobre Fandom and Otaku. Este fue la columna de investigación otaku en base a este artículo, mayormente centrado en el cómo los otakus consumen, que va a ser un tema muy recurrente que seguramente vamos a ver en el próximo capítulo. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido sacar algo nuevo de toda esta discusión, y nos vemos en la próxima.